Bienvenidos. En este video estudiaremos las enseñanzas más profundas de la Biblia. Hoy, nos sumergiremos en un tema que tiene el poder de transformar tu vida: la sabiduría divina. La Biblia está repleta de versículos que no solo nos enseñan, sino que también nos guían en el camino hacia una vida llena de propósito y discernimiento. Número 1. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo encapsula un principio central en la teología bíblica. La verdadera sabiduría y el entendimiento comienzan con una correcta relación con Dios. El término temor de Jehová, en este contexto, se refiere a un respeto profundo y reverente hacia Dios, una conciencia de su santidad, poder y justicia. No es un temor que paraliza, sino un reconocimiento de la majestad y autoridad de Dios, lo que conduce a una vida vivida en sumisión a su voluntad. En la cultura hebrea, el temor de Dios es visto como la actitud fundamental que debe guiar la vida de una persona. Es el principio, o el punto de partida, de toda sabiduría verdadera. La sabiduría aquí no es simplemente conocimiento académico o habilidad intelectual. Es una comprensión profunda y práctica de la vida que se refleja en decisiones y comportamientos alineados con la voluntad de Dios. La segunda parte del versículo conecta esta sabiduría con el conocimiento del Santísimo, refiriéndose a Dios en su más alta expresión de pureza y santidad. Este conocimiento va más allá de la información. Es una experiencia personal y relacional con Dios, una comunión con lo divino que transforma al creyente. El término inteligencia aquí se refiere a la capacidad de aplicar este conocimiento de manera efectiva en la vida diaria. Es la habilidad de discernir y entender las cosas a la luz de la naturaleza y los mandamientos de Dios. Este versículo sugiere que la sabiduría y la inteligencia, tal como las define la Biblia, no pueden existir independientemente de Dios. En otras palabras, cualquier búsqueda de conocimiento o entendimiento que excluya a Dios está destinada a ser incompleta o errada. En el contexto más amplio de Proverbios y la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, el temor de Jehová es el hilo conductor que une todas las enseñanzas sobre la vida prudente, moral y espiritual. Esta perspectiva se repite a lo largo de los libros de Proverbios, Job y Eclesiastés, subrayando la idea de que la vida más plena y significativa es la que se vive en reverente sumisión a Dios. Además, el concepto de temor de Jehová también puede ser visto como un antídoto contra el orgullo y la autosuficiencia. En lugar de confiar en la propia sabiduría o habilidades, este temor lleva a una dependencia humilde y constante de Dios. Reconocer el temor de Dios es reconocer nuestra propia limitación y la necesidad de buscar su guía en todas las áreas de la vida. El conocimiento del Santísimo también implica una dedicación a la búsqueda de la santidad en la propia vida. Es un llamado a ser transformado por la naturaleza de Dios, a dejar que su carácter moldee nuestras actitudes, valores y comportamientos. En este sentido, la inteligencia bíblica no es meramente cognitiva, sino profundamente moral y espiritual. En resumen, este versículo de Proverbios nos enseña que la base de toda sabiduría verdadera es un respeto reverente por Dios y un conocimiento íntimo de su naturaleza santa. Es un recordatorio de que el principio y el fin de toda búsqueda intelectual y espiritual deben estar centrados en Dios. En un mundo que a menudo valora la independencia y la autosuficiencia, este versículo nos llama a una vida de dependencia humilde y sumisa a Dios, reconociendo que la verdadera sabiduría solo puede encontrarse en Él. Número 2. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, versículo 5, ofrece una poderosa invitación a los creyentes. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Este versículo es una promesa clara y directa de que Dios está dispuesto a conceder sabiduría a aquellos que la buscan sinceramente. La sabiduría en este contexto no es simplemente una acumulación de conocimiento o habilidad técnica. Más bien, se refiere a la capacidad de discernir la voluntad de Dios, tomar decisiones correctas en situaciones difíciles y vivir de acuerdo con los principios divinos. Santiago escribe a una comunidad de creyentes que enfrentaba pruebas y desafíos, y les recuerda que, en medio de la confusión y la incertidumbre, hay una fuente segura de orientación, Dios mismo. El versículo subraya que la sabiduría no es algo innato ni garantizado, es un don que debe ser buscado y pedido. Este acto de pedir a Dios refleja humildad y dependencia, reconociendo que por nosotros mismos no poseemos la sabiduría necesaria para navegar las complejidades de la vida. Este reconocimiento es crucial, pues nos lleva a una postura de oración y dependencia de Dios, lo cual es esencial en la vida cristiana. Dios, como el dador de la sabiduría, se describe como generoso y sin reproche. La generosidad de Dios es fundamental aquí. Él no da con mezquindad ni se reserva su ayuda. La frase sin reproche indica que Dios no regaña ni critica a quienes acuden a Él en busca de sabiduría. No importa cuántas veces acudamos a Él, nunca nos rechazará por haber pedido. Este es un retrato de la gracia de Dios, siempre dispuesto a suplir nuestras necesidades sin censura ni recriminación. La promesa de que la sabiduría será dada es también un incentivo para la fe. Santiago, más adelante en el capítulo, enfatiza la importancia de pedir con fe, sin dudar, porque la duda es comparable a una ola del mar, inconstante y agitada por el viento. La fe aquí no es una fe ciega, sino una confianza firme en la naturaleza de Dios como dador generoso y amoroso. Es confiar en que Dios sabe lo que necesitamos mejor que nosotros mismos y que está dispuesto a proveerlo. Este versículo también resalta la disponibilidad universal de la sabiduría divina. No está reservada para una élite espiritual o intelectual, sino que está al alcance de todos los que la piden. Esto contrasta fuertemente con muchas culturas humanas, donde el conocimiento y la sabiduría pueden ser limitados a unos pocos. En la economía de Dios, todos son bienvenidos a participar de su sabiduría. En un sentido práctico, este versículo nos invita a hacer de la oración una parte central de nuestras vidas, especialmente en momentos de decisión o dificultad. Nos desafía a abandonar la autosuficiencia y a depender de la guía de Dios. Nos recuerda que, aunque enfrentemos circunstancias complejas, no estamos solos ni sin recursos. Dios, en su abundante misericordia, nos ofrece la sabiduría que necesitamos para enfrentar cualquier situación. La sabiduría que Dios ofrece también nos capacita para vivir de manera que refleje su carácter y propósito. Nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva eterna, a tomar decisiones que honren a Dios y a servir a otros con discernimiento y amor. En última instancia, la sabiduría divina nos guía hacia una vida que es plenamente alineada con la voluntad de Dios, llevándonos a un mayor conocimiento de Él y a una vida de obediencia fiel. Número 3. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7, nos ofrece una visión profunda de la fuente de la verdadera sabiduría y de cómo ésta se manifiesta en la vida de los justos. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Este pasaje subraya que la sabiduría no es simplemente el resultado de la experiencia humana o de la educación, sino que es un don divino otorgado por Jehová, Dios mismo. La sabiduría, el conocimiento y la inteligencia mencionados aquí, no son meramente atributos intelectuales, sino cualidades que transforman la vida. Provienen directamente de Dios, lo que implica que cualquier verdadera comprensión o discernimiento que poseemos es un reflejo de la revelación divina. El hecho de que la sabiduría venga de su boca enfatiza que las palabras y enseñanzas de Dios, como las encontramos en las Escrituras, son la fuente última de conocimiento y comprensión.
Esto tiene un significado profundo para los creyentes, ya que nos invita a buscar en la palabra de Dios no solo respuestas a preguntas teológicas, sino también orientación práctica para la vida diaria. En este sentido, la Biblia no es simplemente un libro de reglas o doctrinas, sino un canal a través del cual la sabiduría divina fluye hacia nuestras vidas. El versículo también distingue entre diferentes tipos de sabiduría al mencionar que Dios provee de sana sabiduría a los rectos. La palabra sana aquí sugiere que hay una sabiduría que es saludable, pura y benéfica, en contraste con una sabiduría que podría ser corrupta o destructiva. Esta sana sabiduría es un regalo especial para aquellos que son rectos, es decir, aquellos que buscan vivir en conformidad con los caminos de Dios. La rectitud aquí no se refiere a la perfección moral, sino a una orientación del corazón hacia Dios y una vida vivida en obediencia a su voluntad. El pasaje va más allá al afirmar que Dios es un escudo a los que caminan rectamente. Esto introduce la idea de la sabiduría como una forma de protección divina. No solo nos guía en nuestras decisiones, sino que también nos protege de los peligros espirituales y morales. Aquellos que caminan en rectitud, es decir, en la sabiduría de Dios, están protegidos por Él, lo que implica que la sabiduría no solo nos instruye, sino que también nos guarda del mal. La metáfora del escudo sugiere que la sabiduría de Dios no es solo un conocimiento pasivo, sino un poder activo que nos defiende contra las tentaciones y las trampas del pecado. En un nivel práctico, este versículo nos llama a reconocer nuestra dependencia de Dios para recibir la sabiduría que necesitamos para navegar por la vida. Nos enseña que la verdadera sabiduría no es algo que podamos adquirir por nosotros mismos, sino que es un don que debemos buscar en oración y a través de un estudio sincero de la palabra de Dios. Además, nos desafía a vivir rectamente, sabiendo que al hacerlo, no solo estamos viviendo en armonía con la voluntad de Dios, sino que también estamos bajo su protección. La idea de que la sabiduría es un escudo también sugiere que hay un elemento de seguridad y estabilidad que viene al vivir según la sabiduría de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre y peligro, la sabiduría de Dios nos ofrece una base sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Esta sabiduría nos ayuda a discernir el bien del mal, a tomar decisiones que honren a Dios y a evitar los errores que podrían desviarnos de su camino. Número 4. Proverbios capítulo 16, versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios capítulo 16, versículo 16, presenta un principio fundamental sobre el valor de la sabiduría y la inteligencia. Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Este versículo nos invita a reflexionar sobre las prioridades en la vida y a considerar qué es lo que realmente tiene valor duradero. El oro fino y la plata, mencionados en este pasaje, representan las riquezas materiales y los bienes terrenales que, a lo largo de la historia, han sido altamente valorados por las sociedades humanas. Estas riquezas son vistas comúnmente como símbolos de éxito, poder y seguridad. Sin embargo, el autor de Proverbios nos ofrece una perspectiva diferente, afirmando que la sabiduría y la inteligencia son de mayor valor que incluso los metales preciosos más codiciados. La sabiduría, en el contexto bíblico, no es simplemente el conocimiento intelectual o la acumulación de información, sino la capacidad de aplicar el conocimiento de Dios a las decisiones y acciones de la vida diaria. Es la habilidad de vivir de manera que honre a Dios y que refleje su carácter en nuestras vidas. La inteligencia, por su parte, se refiere a la capacidad de discernir y comprender, de percibir la verdad y actuar en consecuencia. Ambos son cualidades que nos guían hacia una vida que está en armonía con los principios divinos. Este versículo nos desafía a reevaluar nuestras metas y deseos. En un mundo donde las riquezas materiales a menudo se persiguen con fervor, la Biblia nos recuerda que éstas son temporales y, en última instancia, insuficientes para satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. La sabiduría y la inteligencia, por otro lado, nos equipan con las herramientas necesarias para navegar las complejidades de la vida, para tomar decisiones que tengan consecuencias eternas y para vivir de manera que agrade a Dios.
El valor de la sabiduría y la inteligencia supera el de las riquezas materiales, porque estas cualidades son eternas y nos preparan para enfrentar no solo los desafíos de la vida presente, sino también para la eternidad. Mientras que el oro y la plata pueden perder su valor, ser robados o corromperse, la sabiduría y la inteligencia divinas permanecen constantes y nos guían a través de las pruebas y tribulaciones de la vida. Además, este pasaje subraya la idea de que la verdadera riqueza no se mide en términos de posesiones materiales, sino en términos de carácter y relación con Dios. La sabiduría y la inteligencia son dones de Dios, que no solo enriquecen nuestra vida, sino que también nos acercan a Él y nos permiten vivir de acuerdo con su voluntad. Estas cualidades nos ayudan a discernir lo que es verdaderamente importante, a evitar las trampas del pecado y a vivir con propósito y significado. En términos prácticos, este versículo nos anima a buscar la sabiduría y la inteligencia con la misma dedicación e intensidad con que otros persiguen las riquezas materiales. Nos invita a invertir nuestro tiempo, energía y recursos en conocer a Dios más profundamente, en estudiar su palabra y en aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Al hacerlo, adquirimos algo de valor incalculable, algo que no puede ser comprado con dinero ni comparado con las riquezas de este mundo. El autor de Proverbios nos está llamando a una vida de prioridades correctas, donde la búsqueda de la sabiduría y la inteligencia ocupa un lugar central. Esta búsqueda nos lleva a una vida de paz interior, propósito y satisfacción que las riquezas materiales nunca pueden proporcionar. Es un llamado a valorar lo eterno por encima de lo temporal, a buscar lo que realmente importa en la vida y a vivir de una manera que refleje la gloria de Dios. Número 5. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Porque escudo es la sabiduría, y escudo es el dinero, pero la excelencia del conocimiento es que la sabiduría da vida a sus poseedores. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12, ofrece una reflexión profunda sobre el papel de la sabiduría y el dinero en la vida humana. Porque escudo es la sabiduría, y escudo es el dinero, pero la excelencia del conocimiento es que la sabiduría da vida a sus poseedores. Este versículo compara la protección que tanto la sabiduría como el dinero pueden ofrecer, pero resalta que la sabiduría posee un valor y un poder que trasciende el de las riquezas materiales. El término escudo aquí sugiere protección y seguridad. Tanto la sabiduría como el dinero pueden proporcionar cierto grado de protección en la vida. El dinero, por ejemplo, puede ofrecer una sensación de seguridad, permitiendo a las personas cubrir sus necesidades básicas, enfrentar emergencias y acceder a oportunidades que pueden mejorar su calidad de vida. En este sentido, el dinero actúa como un escudo, protegiendo a las personas de las dificultades económicas y las inseguridades que la pobreza puede traer. Sin embargo, el autor de Eclesiastés introduce una comparación clave. Mientras que tanto la sabiduría como el dinero pueden actuar como escudos, la sabiduría ofrece algo que el dinero nunca puede proporcionar: vida. Aquí, la sabiduría no solo se presenta como una fuente de protección, sino como una fuente de vida, lo que implica que tiene un poder transformador y vivificante que va más allá de la simple supervivencia o seguridad material. El conocimiento al que se refiere este versículo no es simplemente información o datos, sino un entendimiento profundo de la vida y de los caminos de Dios. Este conocimiento permite a las personas vivir de manera que no solo eviten el mal y los peligros, sino que también experimenten una vida plena, rica en significado y propósito. La sabiduría, entonces, es descrita como algo que da vida porque guía a las personas en el camino de la rectitud, las protege del pecado y las malas decisiones, y les permite experimentar la plenitud de la vida que Dios desea para ellas. La comparación entre la sabiduría y el dinero también nos invita a reflexionar sobre lo que valoramos más en la vida. El dinero puede ofrecer soluciones temporales y alivio en momentos de necesidad, pero es limitado en lo que puede hacer. No puede comprar la verdadera paz, la alegría duradera, ni la salvación. La sabiduría, por otro lado, tiene el poder de transformar el carácter, moldear el destino y llevar a una vida que está alineada con los propósitos eternos de Dios. Además,
El hecho de que la sabiduría da vida a sus poseedores sugiere que tiene un impacto espiritual profundo. La vida aquí no se refiere solo a la existencia física, sino a una calidad de vida que incluye el bienestar espiritual, emocional y moral. La sabiduría guía a las personas a vivir en armonía con los principios divinos, lo que resulta en una vida que está llena de significado y propósito, en contraste con una vida que podría ser vacía o sin rumbo, a pesar de la abundancia material. Este versículo también subraya la idea de que la sabiduría es accesible a todos, independientemente de su estatus económico. Mientras que el dinero es algo que se acumula y a menudo se distribuye de manera desigual, la sabiduría está disponible para aquellos que la buscan, sin importar su riqueza material. Es un recordatorio de que las cosas más valiosas en la vida, como la sabiduría y el conocimiento de Dios, no están restringidas por las barreras económicas, sino que están al alcance de todos. En la práctica, este versículo nos llama a priorizar la búsqueda de la sabiduría por encima de la acumulación de riqueza. Nos insta a invertir en el desarrollo de nuestra comprensión y discernimiento, a buscar la guía divina en nuestras decisiones y a vivir de una manera que refleje el conocimiento y el temor de Dios. Al hacerlo, no solo encontramos protección en esta vida, sino que también experimentamos la vida abundante que Dios promete a aquellos que siguen sus caminos. Número 6. Salmos capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lur permanece para siempre. Salmos capítulo 111, versículo 10, declara: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lur permanece para siempre. Este versículo encapsula una verdad fundamental sobre la naturaleza de la sabiduría y su relación intrínseca con el temor de Dios, un concepto central en la literatura sapiencial de la Biblia. El temor de Jehová aquí no debe ser entendido como un miedo irracional o terror, sino como un profundo respeto, reverencia y reconocimiento de la santidad y autoridad de Dios. Es el reconocimiento de quién es Dios en su grandeza y de quiénes somos nosotros en relación a Él. Este temor es la base sobre la cual se edifica la verdadera sabiduría, ya que solo cuando reconocemos a Dios como la fuente suprema de verdad y conocimiento, podemos comenzar a entender la vida de manera correcta. El versículo afirma que este temor es el principio de la sabiduría. La palabra principio implica que es el punto de partida, la base fundamental desde la cual se desarrolla toda verdadera sabiduría. Sin este fundamento, cualquier intento de adquirir sabiduría estará incompleto o distorsionado. Este temor a Dios nos lleva a una postura de humildad, donde reconocemos nuestra necesidad de guía y enseñanza divina. Es un temor que nos motiva a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y a alinearnos con sus mandamientos. La segunda parte del versículo conecta este temor con la obediencia práctica. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Aquí se establece un vínculo directo entre la sabiduría y la obediencia a los mandamientos de Dios. El buen entendimiento no es simplemente una capacidad intelectual, sino una habilidad para vivir de acuerdo con los principios de Dios, aplicando su verdad en la vida diaria. La verdadera sabiduría se manifiesta en la forma en que vivimos, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en cómo respondemos a las enseñanzas de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios no es solo una cuestión de conformidad externa, sino una expresión de confianza en su sabiduría y bondad. Al vivir según sus mandamientos, demostramos que hemos comprendido y aceptado la sabiduría divina. Esta obediencia no solo nos guía hacia una vida recta, sino que también nos protege del pecado y de las consecuencias destructivas de vivir alejados de los caminos de Dios. El versículo concluye con una afirmación sobre la permanencia del lur a Dios. Su lur permanece para siempre. Esto sugiere que la sabiduría y la obediencia a Dios no solo tienen beneficios temporales, sino que también tienen un valor eterno. El lur, o alabanza, que resulta de una vida vivida en sabiduría y obediencia a Dios, es algo que perdura más allá de nuestra existencia terrenal. Es una alabanza que resuena en la eternidad, glorificando a Dios
y reconociendo su soberanía y sabiduría inigualable. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y sobre qué fundamentos estamos construyendo nuestras vidas. En un mundo que a menudo valora el conocimiento, el éxito y el poder según estándares humanos, este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría comienza con una relación correcta con Dios. Nos desafía a buscar el temor de Jehová como la base de nuestra comprensión y a practicar sus mandamientos como la expresión de esa sabiduría en acción. También nos confronta con la pregunta de cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, mostrando así que hemos abrazado su sabiduría? ¿O estamos siguiendo nuestras propias inclinaciones, buscando sabiduría en lugares que no pueden ofrecer la verdad que necesitamos? Número 7. Proverbios capítulo 4, versículos 5 y 6. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará. Proverbios capítulo 4, versículos 5 y 6, nos presenta una exhortación apasionada y paternal. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará. Estos versículos reflejan la urgencia y la importancia de buscar y mantener la sabiduría y la inteligencia en nuestras vidas. El mandato adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, es una invitación a una búsqueda activa. La sabiduría y la inteligencia, en este contexto, no son cualidades que se obtienen pasivamente, sino que requieren esfuerzo, diligencia y dedicación. El verbo adquirir implica un proceso de búsqueda y de inversión, como si la sabiduría fuera un tesoro invaluable que debe ser buscado con todo el corazón. La sabiduría aquí no es simplemente conocimiento, sino una comprensión profunda que afecta cómo vivimos y tomamos decisiones. El autor de Proverbios, en su papel de maestro o padre, enfatiza la importancia de no olvidarse ni apartarse de las razones de mi boca, lo que puede interpretarse como las enseñanzas y principios de la sabiduría divina, transmitidos a través de la palabra de Dios. Este llamado a recordar y mantener estas enseñanzas subraya la tendencia humana a olvidar y desviarse de lo que es verdaderamente importante, especialmente en medio de las distracciones y tentaciones de la vida cotidiana. La sabiduría, por lo tanto, requiere no solo adquirirla una vez, sino mantenerla viva y presente en nuestra mente y corazón. El versículo 6 continúa con una advertencia y una promesa. No la dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará. La sabiduría, aquí personificada, se describe como una protectora y una guía constante. No es simplemente un conjunto de reglas o principios, sino una compañera fiel que ofrece protección y cuidado a quienes la abrazan. La idea de no dejarla implica una fidelidad continua a los principios de la sabiduría, resistiendo la tentación de buscar caminos alternativos que puedan parecer más fáciles o atractivos, pero que carecen de verdadero valor. El llamado a amarla va más allá de una simple obediencia. Sugiere una relación profunda y afectiva con la sabiduría, una valoración que nace del reconocimiento de su verdadero valor. Al amar la sabiduría, la tratamos no solo como un recurso útil, sino como algo precioso y vital para nuestra existencia. Este amor por la sabiduría es lo que nos lleva a priorizarla en nuestras vidas, a buscarla activamente y a permanecer fieles a ella, incluso cuando enfrentamos desafíos y pruebas. El beneficio de mantener esta relación con la sabiduría es claro. Ella te guardará y te conservará. Esto habla de una protección que va más allá de la simple prevención de problemas. Es una preservación integral de nuestra vida y bienestar. La sabiduría nos guarda del error, del pecado y de las decisiones que pueden llevar a la ruina o al sufrimiento. Nos conserva en el camino recto, en la vida que Dios ha diseñado para nosotros, que está marcada por la paz, la rectitud y la plenitud. Además, este pasaje refleja la enseñanza fundamental de que la sabiduría es más que una herramienta práctica. Es un medio para vivir en armonía con Dios y su creación. La sabiduría bíblica no es simplemente un recurso para el éxito personal, sino una guía para vivir de manera que honre a Dios y beneficie a los demás.
Es una expresión del carácter de Dios y una invitación a vivir de acuerdo con sus caminos. Número 8. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 16, ofrece una rica instrucción sobre cómo la palabra de Cristo debe influir en la vida de los creyentes y en su comunidad. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este versículo comienza con la exhortación a que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto implica que la palabra de Cristo, que se refiere a las enseñanzas, el mensaje y el Evangelio de Jesús, no solo debe estar presente, sino que debe habitar en los creyentes de manera abundante. La palabra more sugiere una permanencia, una residencia constante y no transitoria. No se trata de un conocimiento superficial o esporádico, sino de una inmersión profunda y continua en las enseñanzas de Cristo, que debe saturar el corazón y la mente del creyente. La frase en abundancia enfatiza que la palabra de Cristo debe estar en plenitud, influyendo todos los aspectos de la vida. Esto significa que las enseñanzas de Cristo deben guiar no solo nuestras decisiones morales y espirituales, sino también nuestras interacciones diarias, nuestras emociones y nuestra forma de ver el mundo. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, transforma la manera en que pensamos, sentimos y actuamos, alineándonos más estrechamente con la voluntad de Dios. El versículo continúa con una instrucción sobre la interacción comunitaria, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Aquí, la sabiduría es el medio por el cual los creyentes deben enseñarse y exhortarse mutuamente. La enseñanza y la exhortación son aspectos esenciales de la vida cristiana comunitaria, son formas en las que los creyentes se edifican y se ayudan a crecer en su fe. La sabiduría, en este contexto, es la aplicación práctica del conocimiento de Dios, que guía estas interacciones de manera que sean edificantes y beneficien a todos los involucrados. La enseñanza basada en la sabiduría divina se enfoca en transmitir las verdades del Evangelio de manera que sea comprensible, aplicable y relevante para la vida de los demás. La exhortación, por su parte, implica animar, corregir y desafiar a otros a vivir de acuerdo con esas verdades. Ambos actos requieren sabiduría para ser efectivos, ya que deben ser realizados con sensibilidad, discernimiento y amor, evitando la dureza o la condena. El versículo también menciona el canto «con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales». Esto subraya la importancia de la adoración y la gratitud en la vida del creyente. El canto no es solo una actividad ritual, sino una expresión de la gracia de Dios que mora en los corazones de los creyentes. Los salmos, himnos y cánticos espirituales representan diferentes formas de alabanza, desde las escrituras mismas, como los salmos, hasta himnos compuestos por la comunidad y expresiones espontáneas de adoración. La mención de gracia en el canto indica que la adoración debe ser una respuesta a la gracia que hemos recibido de Dios. Es un acto de agradecimiento que brota de un corazón transformado por la palabra de Cristo. Este canto no solo es una expresión personal, sino que también tiene un aspecto comunitario, ya que los creyentes se unen en alabanza, fortaleciendo su fe mutua y glorificando a Dios juntos. Este versículo en Colosenses nos recuerda que la vida cristiana no es solo un asunto individual, sino profundamente comunitario. La palabra de Cristo que mora en nosotros nos impulsa a relacionarnos con otros creyentes de manera que refleje la sabiduría divina, ya sea a través de la enseñanza, la exhortación o la adoración conjunta. Nos llama a una vida donde la palabra de Cristo no es solo un conocimiento abstracto, sino una realidad viva que se manifiesta en nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras relaciones. Número 9. Proverbios, capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa,
mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios capítulo 14, versículo 1, ofrece una poderosa reflexión sobre el impacto de la sabiduría y la insensatez en el hogar. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Este versículo contrasta dos caminos que una persona, en este caso simbolizada por la mujer, puede tomar en la construcción y mantenimiento de su hogar, uno basado en la sabiduría y otro en la necedad. La imagen de la mujer edificando su casa implica un papel activo y creativo en el desarrollo y fortalecimiento del hogar. En la cultura bíblica, el hogar es más que una estructura física. Es un lugar de seguridad, relaciones y transmisión de valores. La mujer sabia, entonces, es aquella que con su comportamiento, decisiones y actitud contribuye al bienestar y prosperidad de su familia. Su sabiduría se manifiesta en la forma en que organiza, guía y protege su hogar, asegurando que sea un lugar de refugio, paz y crecimiento para todos sus miembros. La sabiduría en este contexto no se refiere únicamente a una inteligencia práctica, sino a una profunda comprensión de lo que es bueno y correcto a los ojos de Dios. La mujer sabia entiende la importancia de cultivar relaciones amorosas, de mantener la armonía y de actuar con prudencia en las decisiones cotidianas. Ella edifica su casa no solo en un sentido material, sino también emocional y espiritual, construyendo una base sólida que soporta las pruebas y desafíos de la vida. Por otro lado, el versículo advierte sobre el peligro de la necedad, simbolizada por la mujer que con sus manos la derriba. La necedad aquí no es simplemente una falta de inteligencia, sino una actitud que desprecia la sabiduría y las enseñanzas divinas. La mujer necia actúa de manera destructiva, ya sea por negligencia, imprudencia o malicia, y su comportamiento lleva al deterioro y eventual colapso de su hogar. Lo que se ha construido con esfuerzo y dedicación puede desmoronarse rápidamente cuando se ignoran los principios de la sabiduría. La frase «con sus manos la derriba» subraya que esta destrucción no es accidental, sino el resultado directo de las acciones de la mujer necia. Sus manos, que podrían ser herramientas de edificación y cuidado, se convierten en instrumentos de destrucción. Esto resalta la responsabilidad personal y el poder que cada individuo tiene para influir en su entorno, para bien o para mal. Este versículo también tiene una aplicación más amplia, más allá del género o del rol específico de la mujer. En un sentido simbólico, se puede aplicar a cualquier persona que tenga influencia sobre un hogar, una comunidad o incluso una organización. La sabiduría es la clave para edificar y sostener, mientras que la necedad lleva al colapso y la ruina. El contraste entre la edificación y la destrucción también refleja una verdad espiritual más profunda. La sabiduría, que es un reflejo del carácter y la voluntad de Dios, siempre busca construir, proteger y nutrir. La necedad, en cambio, está alineada con el caos, la división y la destrucción. En este sentido, el versículo nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a considerar si nuestras acciones están contribuyendo a la edificación o, por el contrario, a la destrucción de lo que es valioso y sagrado. En la práctica, este pasaje nos invita a valorar y buscar la sabiduría en nuestras decisiones diarias, especialmente en el contexto de nuestras relaciones y responsabilidades. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que, como constructores de nuestras vidas y comunidades, debemos ser intencionales en edificar con sabiduría, amor y temor de Dios. Además, este proverbio nos enseña sobre la importancia de la autodisciplina y la autoconciencia. La mujer sabia no solo construye externamente, sino que también cultiva una vida interior rica en sabiduría y discernimiento. Su edificación es tanto un acto externo como un reflejo de su carácter interno. La necedad, por otro lado, revela una falta de control y un desprecio por las consecuencias, llevando inevitablemente a la destrucción. Número 10. Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago capítulo 3, versículo 17, ofrece una descripción detallada de la sabiduría divina, contrastándola con la sabiduría terrenal. Pero la sabiduría que es de lo alto
es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este versículo nos invita a reflexionar sobre las características que distinguen la sabiduría que proviene de Dios y cómo ésta debe manifestarse en la vida de los creyentes. La primera cualidad mencionada es que la sabiduría de lo alto es primeramente pura. La pureza aquí no se refiere solo a la ausencia de maldad o pecado, sino a una cualidad de integridad y santidad que caracteriza todo lo que proviene de Dios. Esta pureza implica una sabiduría sin mezcla de motivos egoístas, sin engaño, y que busca el bien supremo. Es una sabiduría que está alineada completamente con la naturaleza y el carácter santo de Dios. Para los creyentes, esto significa que la verdadera sabiduría debe ser buscada con un corazón puro, libre de la corrupción y de las influencias de la sabiduría mundana. A continuación, se describe la sabiduría divina como pacífica. Esto sugiere que la sabiduría de Dios promueve la paz y la reconciliación. No es divisiva ni busca la confrontación, sino que construye puentes y busca la armonía entre las personas. La sabiduría pacífica está comprometida con la resolución de conflictos de manera justa y amorosa, y es opuesta a la sabiduría terrenal que puede ser agresiva o contenciosa. La sabiduría también es amable, lo que significa que es considerada, respetuosa y tiene en cuenta los sentimientos y necesidades de los demás. La amabilidad en la sabiduría es una disposición para escuchar, comprender y actuar con compasión hacia los demás. No es rígida ni inflexible, sino que se adapta y muestra sensibilidad en sus interacciones. El término benigna se refiere a una bondad que es generosa y desinteresada. La sabiduría benigna busca hacer el bien sin esperar nada a cambio. Refleja el carácter de Dios, que es infinitamente bueno y que actúa siempre para el beneficio de su creación. Esta bondad se manifiesta en actos concretos de amor y servicio a los demás. Otra cualidad es que la sabiduría divina está llena de misericordia. Esto subraya la capacidad de la sabiduría para mostrar compasión y empatía hacia quienes están en necesidad o quienes han errado. La misericordia es un componente esencial de la sabiduría porque reconoce la humanidad común y las fallas de los demás, respondiendo con perdón y ayuda en lugar de juicio y condena. Es una sabiduría que ve las situaciones y a las personas con los ojos de la gracia. La sabiduría de lo alto también produce buenos frutos, lo que implica que es productiva y tiene un impacto positivo en la vida de las personas y en la comunidad. Los buenos frutos pueden ser entendidos como las acciones y comportamientos que resultan de vivir según la sabiduría divina. Estos frutos son evidencias tangibles de una vida dirigida por la sabiduría de Dios, que se manifiesta en justicia, amor y servicio a los demás. El versículo también enfatiza que esta sabiduría es sin incertidumbre, lo que significa que es firme, constante y confiable. No es fluctuante ni vacilante, sino que proporciona una base sólida sobre la cual se pueden tomar decisiones y construir vidas. Esta cualidad de certeza contrasta con la sabiduría humana, que a menudo está llena de dudas, ambigüedades y contradicciones. Finalmente, se menciona que la sabiduría divina es sin hipocresía. Esto significa que es genuina, auténtica y transparente. No tiene doblez ni pretende ser lo que no es. La sabiduría de Dios es sincera y se manifiesta en una vida que es coherente y fiel a los principios divinos. No tiene agendas ocultas ni busca manipular, sino que se presenta tal como es, con integridad y verdad. En conjunto, este versículo nos ofrece una visión de cómo debe ser la sabiduría que buscamos y cómo debe reflejarse en nuestras vidas. Nos desafía a evaluar la calidad de la sabiduría que seguimos. Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, productiva, cierta y sincera. Estas cualidades nos guían a una vida que no solo es sabia según los estándares divinos, sino que también tiene un impacto transformador en nosotros y en quienes nos rodean. Número 11. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios capítulo 13, versículo 20, nos presenta una observación sobre la influencia que las compañías ejercen sobre nosotros. El que anda con sabios, sabio será,
mas el que se junta con necios será quebrantado. Este versículo encapsula la importancia de elegir sabiamente nuestras relaciones y cómo éstas pueden moldear nuestro carácter y destino. La primera parte del versículo, el que anda con sabios, sabio será, sugiere que la sabiduría es en parte un resultado de nuestras asociaciones. Al rodearnos de personas sabias, que practican la sabiduría y viven de acuerdo con principios rectos, es natural que sus actitudes, comportamientos y decisiones influyan positivamente en nosotros. La sabiduría no es solo una cualidad inherente, sino algo que se puede aprender y cultivar a través de la observación y la interacción con otros. Este proceso de aprendizaje ocurre cuando pasamos tiempo con personas que valoran y aplican la sabiduría en sus vidas. Andar con sabios implica no solo estar en su presencia, sino también observar, escuchar y aprender de ellos. Las decisiones, prioridades y hábitos de los sabios se convierten en un modelo para quienes los rodean, permitiéndoles adoptar esos mismos patrones de pensamiento y acción. En un sentido más profundo, andar con sabios también nos expone a su forma de ver el mundo, sus valores y su enfoque hacia la vida, lo que nos ayuda a desarrollar una perspectiva similar. La segunda parte del versículo, mas el que se junta con necios será quebrantado, advierte sobre las consecuencias de asociarse con personas que carecen de sabiduría. La palabra necios en el contexto bíblico no se refiere solo a personas con falta de inteligencia, sino a aquellos que son insensatos, que desprecian la corrección y que actúan sin considerar las consecuencias de sus acciones. Estos individuos son guiados por impulsos, emociones o deseos egoístas, en lugar de por la razón y la prudencia. Asociarse con necios puede llevar al quebrantamiento, que puede interpretarse de varias maneras. Quebrantamiento moral, emocional, espiritual o incluso físico. El versículo sugiere que la influencia negativa de los necios tiene un efecto destructivo, ya que su comportamiento imprudente y sus decisiones erróneas pueden arrastrar a otros hacia el mismo camino de error y consecuencias negativas. La compañía de los necios, por tanto, no solo corrompe el carácter, sino que también lleva a situaciones que pueden resultar en daño personal o colectivo. Número 12. Eclesiastés capítulo 10, versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Eclesiastés capítulo 10, versículo 2. Nos presenta una imagen simbólica sobre la naturaleza de la sabiduría y la necedad. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Este versículo utiliza la metáfora del corazón y las manos para ilustrar las diferencias fundamentales entre la sabiduría y la necedad, y cómo estas cualidades influyen en la dirección y las decisiones de la vida. El corazón en la literatura bíblica a menudo simboliza el centro del ser humano, el asiento de las emociones, pensamientos, intenciones y decisiones. Es el núcleo desde donde emanan los deseos y las decisiones que moldean nuestras vidas. Cuando se dice que el corazón del sabio está a su mano derecha, la mano derecha es simbólicamente asociada con poder, autoridad, rectitud y favor. En la cultura bíblica y en muchas otras, la derecha es vista como el lado de la habilidad y la destreza, lo que sugiere que el sabio actúa de manera competente, correcta y alineada con la justicia. Por lo tanto, el versículo sugiere que el sabio orienta su corazón, y por ende, su vida, hacia lo que es recto y adecuado. La posición del corazón del sabio a su mano derecha indica que sus decisiones están bien fundamentadas, que su vida sigue un camino recto, y que está dirigido hacia la verdad y el bien. Esto refleja un control sobre su vida y una orientación hacia lo que es moralmente y espiritualmente correcto. El sabio, por lo tanto, toma decisiones que lo llevan en una dirección que es beneficiosa no solo para él mismo, sino también para aquellos que lo rodean. En contraste, el corazón del necio está a su mano izquierda. La mano izquierda, en la simbología bíblica, a menudo representa debilidad, error, desviación del camino correcto y a veces hasta desgracia. Decir que el corazón del necio está a su mano izquierda implica que el necio está orientado hacia el camino equivocado, que sus decisiones son defectuosas y que carece de la rectitud y la claridad que caracterizan al sabio.
La izquierda aquí simboliza una dirección que es contraria a lo que es correcto, sugiriendo que el necio toma decisiones que lo alejan de la verdad, la justicia y el bien. La ubicación del corazón del necio a su mano izquierda también puede sugerir que su vida está marcada por la confusión, la incertidumbre y la falta de dirección clara. En lugar de seguir un camino recto, el necio está desviado, guiado por sus propios impulsos y deseos, en lugar de por la sabiduría divina. Esto no solo lleva a decisiones erróneas, sino que también coloca al necio en una posición vulnerable a las consecuencias negativas de sus actos. El contraste entre la mano derecha y la izquierda, en este versículo, subraya la importancia de la orientación de nuestras vidas. La sabiduría nos lleva en una dirección que es coherente con los valores y principios divinos, mientras que la necedad nos desvía hacia caminos que son destructivos y erróneos. Este versículo, por lo tanto, nos invita a reflexionar sobre la dirección de nuestras vidas, sobre cómo estamos orientando nuestro corazón y hacia dónde nos están llevando nuestras decisiones. Además, este pasaje de Eclesiastés destaca la importancia de la sabiduría como una guía práctica para la vida. No es solo un concepto abstracto, sino una cualidad que tiene un impacto real y tangible en nuestras decisiones diarias y en la dirección general de nuestras vidas. La sabiduría se refleja en la capacidad de tomar decisiones que son correctas y justas, que nos llevan en una dirección que está alineada con la voluntad de Dios. Número 13. Proverbios capítulo 10, versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios capítulo 10, versículo 21, ofrece una reflexión profunda sobre el poder de las palabras y las consecuencias de la necedad. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Este versículo contrasta el impacto de las palabras de una persona justa con las trágicas consecuencias de la necedad. La primera parte del versículo, los labios del justo apacientan a muchos, sugiere que las palabras del justo tienen un efecto nutritivo y beneficioso para quienes las escuchan. El verbo apacentar generalmente se asocia con la tarea de un pastor que alimenta y cuida a sus ovejas. Aplicado aquí, implica que las palabras del justo son como alimento espiritual o moral que sustenta, guía y fortalece a otros. El justo, por su vida y su habla, proporciona consejo, instrucción y apoyo que son vitales para el bienestar de aquellos a su alrededor. Las palabras del justo no solo son sabias, sino que también están impregnadas de bondad, verdad y amor. Tienen el poder de consolar en tiempos de angustia, de orientar en momentos de confusión y de edificar en situaciones de debilidad. Esta idea refuerza el principio de que la sabiduría y la justicia no son solo cualidades personales, sino que también tienen un impacto social. El justo no solo busca su propio bienestar, sino que también se preocupa por el bienestar de los demás, utilizando sus palabras para edificar y nutrir a su comunidad. En contraste, la segunda parte del versículo dice, «Mas los necios mueren por falta de entendimiento». Esta frase destaca la tragedia de la necedad. Mientras que las palabras del justo son una fuente de vida y sustento, la necedad lleva a la muerte, tanto literal como metafóricamente. La falta de entendimiento, en este contexto, no se refiere simplemente a una ausencia de conocimiento, sino a una incapacidad o negativa a aplicar la sabiduría en la vida diaria. La muerte mencionada aquí puede ser interpretada de varias maneras. Puede referirse a la muerte física que resulta de decisiones imprudentes y destructivas, pero también puede implicar una muerte espiritual o moral. Los necios, al rechazar la sabiduría y negarse a aprender de ella, se encaminan hacia la autodestrucción. Viven en una oscuridad que les impide ver las consecuencias de sus actos, y esta falta de discernimiento los lleva inevitablemente a su propia ruina. El versículo también sugiere un contraste en las influencias que ejercen el justo y el necio. Mientras que el justo utiliza sus palabras para nutrir y guiar, el necio, por su falta de entendimiento, no solo se perjudica a sí mismo, sino que también carece de la capacidad para beneficiar a otros. Esto resalta la idea de que la sabiduría no es solo una cualidad personal, sino que tiene un impacto directo en la vida de otros, y que la falta de sabiduría
tiene consecuencias tanto personales como sociales. Este proverbio subraya la importancia de la sabiduría y la justicia en nuestras palabras y acciones. Nos recuerda que nuestras palabras tienen poder y que podemos usarlas para edificar y nutrir a otros, o, si actuamos sin entendimiento, podemos causar daño a nosotros mismos y a los demás. La sabiduría nos guía a hablar de manera que sea edificante, mientras que la necedad nos lleva a un camino de destrucción. Además, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos en nuestras relaciones y en nuestras comunidades. Nos desafía a ser personas cuyos labios apacienten a muchos, es decir, a ser fuentes de sabiduría, apoyo y aliento. Nos llama a evitar la necedad, que no solo nos perjudica, sino que también nos incapacita para ayudar a otros. La verdadera sabiduría, según este proverbio, no es solo para nuestro beneficio personal, sino para el beneficio de todos aquellos con quienes interactuamos. Número 14. Salmos capítulo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmos capítulo 90, versículo 12. Es una oración profunda que refleja una comprensión del paso del tiempo y su relación con la sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Este versículo nos invita a considerar la brevedad de la vida humana y a buscar la sabiduría que surge de una conciencia plena de nuestra mortalidad. La petición inicial, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, sugiere una actitud de humildad y dependencia de Dios para obtener una comprensión correcta del tiempo que se nos ha dado. Contar nuestros días no significa simplemente tener en cuenta el paso del tiempo, sino entender la finitud de nuestra existencia en la tierra. Esta comprensión nos lleva a valorar cada día como una oportunidad preciosa y única. En lugar de vivir de manera despreocupada o indiferente, este versículo nos llama a vivir con una conciencia aguda de que nuestros días son limitados y que cada uno de ellos tiene un propósito que debemos buscar y cumplir. Contar nuestros días implica también una reflexión sobre la mortalidad humana. Nos recuerda que la vida en este mundo es temporal y que nuestra existencia está marcada por un comienzo y un fin. Esta realidad nos desafía a no dar por sentado el tiempo que tenemos y a vivir de manera intencional, priorizando lo que realmente importa. La temporalidad de la vida nos insta a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras metas y cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. La segunda parte del versículo, que traigamos al corazón sabiduría, conecta esta comprensión del tiempo con la adquisición de sabiduría. La sabiduría aquí es el resultado de una meditación profunda sobre la naturaleza efímera de la vida. No es una sabiduría superficial, sino una sabiduría que penetra en el corazón y transforma la manera en que vivimos. Traer sabiduría al corazón implica internalizar lecciones importantes sobre la vida, la muerte y el propósito que Dios tiene para nosotros. Esta sabiduría nos guía a vivir de una manera que sea significativa y en alineación con la voluntad de Dios. Nos lleva a priorizar lo eterno sobre lo temporal, a valorar las relaciones, la justicia, la bondad y la fe por encima de las metas superficiales o materiales. Es una sabiduría que se traduce en un estilo de vida que refleja una comprensión de lo que realmente importa a la luz de la eternidad. El versículo también sugiere que esta sabiduría no es algo que adquirimos por nosotros mismos, sino algo que debe ser enseñado por Dios. Es una sabiduría divina, una perspectiva que solo podemos obtener al buscar a Dios y pedir su guía en nuestra vida. Esta petición de enseñanza es una señal de humildad y una admisión de nuestra necesidad de la revelación divina para entender cómo debemos vivir. Además, este versículo nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestra vida espiritual. Al reconocer la brevedad de la vida, somos motivados a acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a aprender y ser moldeado por su sabiduría. Nos llama a cultivar una relación profunda con Dios, buscando su dirección en cada aspecto de nuestra vida, y a vivir de manera que nuestras decisiones y acciones reflejen su carácter y sus propósitos. En el contexto más amplio del Salmo 90, este versículo es parte de una meditación sobre la eternidad de Dios y la fragilidad de la vida humana.
Al contrastar la eternidad divina con la transitoriedad humana, el salmista nos recuerda que, aunque nuestras vidas son breves, tenemos la oportunidad de vivir con sabiduría y propósito al caminar en comunión con Dios. Es una llamada a redimir el tiempo, a vivir de manera que nuestros días estén llenos de significado y alineados con los designios eternos de Dios. Número 15. Proverbios capítulo 19, versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios capítulo 19, versículo 20, ofrece un consejo valioso y atemporal. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Este versículo subraya la importancia de ser receptivo al consejo y a la corrección como un medio para adquirir sabiduría, especialmente a lo largo de la vida. La primera parte del versículo, escucha el consejo, enfatiza la importancia de ser abierto a la orientación y al conocimiento que otros tienen para ofrecer. Escuchar implica no solo oír las palabras de alguien, sino prestar atención de manera activa y con intención. El consejo aquí se refiere a la guía y sabiduría que puede provenir de personas experimentadas, mentores, amigos sabios o incluso de las escrituras y enseñanzas divinas. Este llamado a escuchar destaca la necesidad de humildad, ya que requiere reconocer que no tenemos todas las respuestas y que podemos beneficiarnos del entendimiento y la experiencia de otros. La disposición para escuchar el consejo también refleja un deseo de crecimiento personal. Significa estar dispuesto a aprender de las experiencias y perspectivas de los demás, lo cual es esencial para el desarrollo de la sabiduría. La sabiduría no se adquiere en el aislamiento, sino a través de la interacción con otras personas y la disposición a considerar diferentes puntos de vista. La segunda parte del versículo, y recibe la corrección, aborda la actitud hacia la corrección o disciplina. Recibir corrección puede ser difícil, ya que a menudo toca nuestro orgullo y nos enfrenta a nuestros errores y debilidades. Sin embargo, la disposición a aceptar la corrección es fundamental para el crecimiento en sabiduría. La corrección, en este contexto, no es simplemente una reprimenda, sino una guía amorosa que nos ayuda a evitar errores futuros y a mejorar nuestro carácter y comportamiento. Aceptar la corrección requiere humildad y un reconocimiento de que todos somos susceptibles de cometer errores. Es una invitación a dejar de lado el ego y a ver la corrección como una oportunidad para aprender y crecer. La corrección, cuando se recibe con un corazón abierto, nos ayuda a desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestras acciones, y nos permite alinearnos más estrechamente con los principios de la sabiduría y la justicia. La última parte del versículo, para que seas sabio en tu vejez, conecta la disposición a escuchar el consejo y recibir la corrección con el resultado a largo plazo de la sabiduría. La vejez aquí simboliza el tiempo de madurez, una etapa de la vida donde el fruto de años de aprendizaje, experiencia y reflexión debería manifestarse en una sabiduría profunda. Este versículo sugiere que la sabiduría es un proceso acumulativo que se desarrolla a lo largo del tiempo a través de la receptividad al aprendizaje continuo y la disposición a ser moldeado por la corrección. La sabiduría en la vejez no es solo un estado mental, sino una vida vivida con entendimiento, discernimiento y prudencia. Es el resultado de años de atención al consejo, de aceptar la corrección con gratitud y de aplicar las lecciones aprendidas. Este proceso nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y claridad, y nos permite ser una fuente de orientación y apoyo para las generaciones más jóvenes. Este proverbio también tiene una implicación sobre la importancia de la enseñanza intergeneracional. Aquellos que han adquirido sabiduría a través de la experiencia de la vida están en una posición única para transmitir ese conocimiento a los más jóvenes, ayudándoles a evitar errores y a tomar decisiones sabias. La sabiduría adquirida en la vejez, por lo tanto, tiene un impacto no solo en la vida de uno mismo, sino también en la comunidad y en las generaciones futuras. Número 16. Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Daniel capítulo 2, versículo 21, nos ofrece una visión del poder soberano de Dios sobre la historia y la humanidad. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Este versículo revela la autoridad absoluta de Dios en el control de los eventos mundiales y en la distribución de sabiduría y conocimiento. La primera parte del versículo, Él muda los tiempos y las edades, enfatiza la soberanía de Dios sobre el tiempo y la historia. La expresión muda sugiere que Dios tiene el poder de alterar, transformar y dirigir el curso de los acontecimientos. Esto incluye no solo las estaciones y los ciclos naturales, sino también los periodos históricos y las eras de la humanidad. Este concepto nos recuerda que la historia no es un accidente, sino que está bajo el control divino, y que Dios orquesta los eventos de acuerdo a su propósito y voluntad. Nos desafía a ver los eventos mundiales no como meras coincidencias, sino como parte de un plan más grande que a menudo trasciende nuestra comprensión. La frase «quita reyes y pone reyes» refuerza esta idea al destacar el control de Dios sobre las autoridades terrenales. Los reyes y líderes, que a menudo parecen tener un poder inmenso, en realidad están sujetos a la voluntad de Dios. Él es quien los levanta y los remueve según su propósito. Este concepto es particularmente significativo en el contexto de Daniel, donde el poder de reyes como Nabucodonosor parece ser supremo, pero es Dios quien en última instancia determina su destino. Este aspecto del versículo subraya la transitoriedad del poder humano y la permanencia del dominio divino. Nos recuerda que, aunque los líderes cambian y los imperios suben y bajan, Dios permanece soberano sobre todos ellos. La segunda parte del versículo, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, se enfoca en la provisión divina de sabiduría y conocimiento. La sabiduría y la ciencia, o conocimiento, no son logros humanos autónomos, sino dones que Dios concede a quienes son dignos de recibirlos. Esta sabiduría no es meramente intelectual, es una sabiduría que viene de Dios y que es necesaria para comprender y participar en su plan. La sabiduría y el conocimiento dados por Dios capacitan a las personas para tomar decisiones justas, para discernir la verdad en medio de la confusión y para actuar de acuerdo con la voluntad divina. El hecho de que Dios da la sabiduría a los sabios sugiere que aquellos que ya poseen sabiduría son los que están mejor posicionados para recibir más. Esto puede parecer paradójico, pero refleja un principio espiritual profundo. La sabiduría y el conocimiento verdaderos son accesibles a aquellos que ya tienen un corazón y una mente abiertos a las enseñanzas y guía de Dios. Los sabios aquí no son solo aquellos con conocimiento académico, sino aquellos que tienen un espíritu receptivo y una disposición para aprender y aplicar las verdades divinas. Esta disposición a recibir más sabiduría es lo que les permite crecer en entendimiento y conocimiento. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la fuente de la verdadera sabiduría y conocimiento. En un mundo que valora tanto la educación, la experiencia y la inteligencia, este pasaje nos recuerda que la sabiduría más elevada no proviene de los esfuerzos humanos, sino de Dios. Nos desafía a buscar la sabiduría no solo en los libros o en la experiencia, sino a través de una relación con Dios, que es la fuente de toda verdad y comprensión. Al reconocer que la sabiduría y el conocimiento son dones divinos, somos llamados a una actitud de humildad y gratitud, reconociendo nuestra dependencia de Dios para entender el mundo y nuestra vida en él. Finalmente, este versículo tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Nos recuerda que, en medio de los cambios y la incertidumbre del mundo, podemos confiar en la soberanía de Dios. Él es quien dirige los eventos de la historia y quien nos da la sabiduría necesaria para navegar por ellos. Este conocimiento nos ofrece una base de confianza y esperanza, sabiendo que, aunque el mundo pueda parecer caótico, Dios tiene el control y está guiando todas las cosas hacia su propósito final. Número 17. Proverbios capítulo 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es un necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Proverbios capítulo 28, versículo 26,
nos ofrece una advertencia clara y directa sobre la peligrosidad de confiar únicamente en uno mismo. El que confía en su propio corazón es un necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Este versículo resalta la diferencia crucial entre confiar en el juicio personal, sin el consejo o la guía de Dios, y vivir de acuerdo con la sabiduría divina. La primera parte del versículo, el que confía en su propio corazón es un necio, aborda la tendencia humana de confiar en el propio entendimiento y emociones. En la literatura bíblica, el corazón a menudo se refiere al centro de la voluntad, emociones y pensamientos del individuo. Confiar en el propio corazón significa depender únicamente de los propios sentimientos, deseos y razonamientos para tomar decisiones. Aunque la sociedad moderna a menudo valora la autoconfianza y la independencia, este proverbio nos advierte que seguir este camino sin una guía externa, especialmente sin la dirección divina, es necedad. El término necio aquí se refiere a alguien que es insensato, que rechaza la sabiduría y la corrección, y que actúa de manera imprudente. Confiar ciegamente en el propio corazón puede llevar a decisiones impulsivas y mal fundadas, porque el corazón humano es susceptible al engaño, la corrupción y el error. Jeremías 17:9 lo expresa de manera similar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Este versículo refuerza la idea de que el corazón humano, sin la influencia y corrección de la sabiduría divina, es un guía poco confiable. La segunda parte del versículo, mas el que camina en sabiduría será librado, ofrece una alternativa contrastante. Caminar en sabiduría implica vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas que provienen de Dios. Esta sabiduría no es simplemente un conjunto de conocimientos o habilidades, sino un modo de vida que busca alinearse con la verdad y los valores divinos. Caminar en sabiduría es una metáfora que sugiere un viaje continuo y deliberado, un estilo de vida que se desarrolla a través de la toma de decisiones informadas por la sabiduría de Dios. El resultado de caminar en sabiduría es que uno será librado. Esto sugiere protección, seguridad y salvación de los peligros y consecuencias negativas que pueden surgir de seguir el propio corazón sin guía. La sabiduría actúa como un escudo, protegiendo a quienes la buscan y aplican de las trampas del error, el pecado y la autodestrucción. Este ser librado no implica necesariamente una vida libre de problemas, sino una vida en la que se evita el desastre moral y espiritual, y se encuentra refugio en la sabiduría que proviene de Dios. Este proverbio también nos desafía a reflexionar sobre la fuente de nuestra sabiduría y guía. En un mundo que a menudo celebra la autonomía y el autoempoderamiento, la Escritura nos llama a reconocer nuestras limitaciones y a buscar la sabiduría de Dios en lugar de confiar únicamente en nuestro propio entendimiento. Nos invita a someternos a una sabiduría superior, una que no está limitada por la perspectiva humana ni corrompida por el pecado. En términos prácticos, este versículo nos llama a evaluar nuestras decisiones y a preguntarnos si estamos confiando en nuestras propias emociones e instintos, o si estamos buscando la sabiduría que viene de Dios. Nos desafía a vivir una vida de humildad, reconociendo que nuestra propia comprensión es insuficiente y que necesitamos la guía de Dios para tomar decisiones que honren su voluntad y conduzcan a una vida plena y justa. Además, caminar en sabiduría también implica estar dispuesto a recibir consejo y corrección, a buscar la verdad en las Escrituras y a aplicar esos principios en nuestras vidas cotidianas. Es una vida marcada por la oración, el estudio de la palabra de Dios y una dependencia continua de su guía en lugar de seguir nuestros propios deseos e impulsos. Número 18. Proverbios capítulo 24, versículo 14. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Proverbios capítulo 24, versículo 14, ofrece una profunda reflexión sobre el valor del conocimiento de la sabiduría y sus consecuencias duraderas. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Este versículo nos lleva a considerar la importancia de buscar y adquirir sabiduría,
no solo como un ejercicio intelectual, sino como una necesidad vital para el bienestar del alma. La primera parte del versículo, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría, establece una conexión íntima entre la sabiduría y el alma humana. Aquí, la sabiduría no es simplemente un conjunto de datos o información, sino un conocimiento que nutre, guía y da vida al alma. El alma, en la comprensión bíblica, es el centro de la vida y la identidad de una persona, y el conocimiento de la sabiduría es presentado como esencial para su salud y bienestar. Este conocimiento no es meramente académico, sino una comprensión profunda de la vida, de Dios y de cómo vivir en armonía con su voluntad. La metáfora implícita es que así como el alimento es esencial para el cuerpo, el conocimiento de la sabiduría es esencial para el alma. Sin este conocimiento, el alma carece de dirección, propósito y vitalidad. La sabiduría proporciona la estructura necesaria para vivir una vida que sea rica en significado y en alineación con los principios divinos. Es un tipo de alimento espiritual que fortalece y sustenta el ser interior. La segunda parte del versículo, si la hallares, tendrás recompensa, sugiere que la búsqueda de la sabiduría es un esfuerzo que vale la pena. Encontrar la sabiduría es como descubrir un tesoro oculto que trae consigo una gran recompensa. Esta recompensa no es necesariamente material, sino que es de naturaleza espiritual y emocional. Puede incluir la paz interior, el discernimiento en la toma de decisiones, una vida recta y la satisfacción de vivir en conformidad con los designios de Dios. La sabiduría nos lleva a vivir de una manera que es beneficiosa no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean. El hecho de que la sabiduría ofrezca una recompensa también implica que hay un esfuerzo consciente involucrado en buscarla y aplicarla. No es algo que se obtiene pasivamente, sino que requiere dedicación, reflexión y una disposición a aprender y crecer. La recompensa de la sabiduría es a menudo vista en la tranquilidad que proviene de saber que se está viviendo de acuerdo con la verdad y la justicia, y en la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva clara y fundamentada. La última parte del versículo, y al fin tu esperanza no será cortada, ofrece una promesa de estabilidad y seguridad. La sabiduría no solo beneficia a corto plazo, sino que también garantiza un resultado favorable en el futuro. La esperanza, aquí, representa las expectativas de una vida plena, satisfactoria y en consonancia con los propósitos de Dios. La promesa de que esta esperanza no será cortada sugiere que la sabiduría nos mantiene en un camino que conduce a un cumplimiento duradero y a una realización que trasciende las circunstancias temporales. Esta esperanza se basa en la confianza en la naturaleza y promesas de Dios. La sabiduría nos ayuda a ver más allá de las dificultades inmediatas y a mantener una perspectiva eterna, sabiendo que, al final, todo se resolverá según el plan perfecto de Dios. Este versículo nos anima a ser pacientes y perseverantes, confiando en que la búsqueda de la sabiduría y su aplicación en nuestras vidas no será en vano, sino que producirá frutos que perdurarán. En un sentido más amplio, este proverbio nos desafía a valorar la sabiduría por encima de las riquezas y logros temporales. Nos llama a invertir nuestro tiempo y esfuerzo en adquirir un conocimiento que no solo beneficia nuestra vida terrenal, sino que también tiene implicaciones eternas. Este conocimiento de la sabiduría nos ofrece una base sólida sobre la cual construir nuestras vidas, y nos asegura que nuestra esperanza en Dios y en su plan nunca será decepcionada. Número 19. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos capítulo 11, versículo 33, es una expresión de asombro y reverencia ante la grandeza de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Este versículo, parte de una doxología que concluye un extenso discurso teológico de Pablo, nos invita a contemplar la vastedad y la insondable complejidad del carácter y los planes de Dios. La exclamación, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios»,
refleja una reacción de asombro y maravilla. La palabra profundidad sugiere algo inmenso, vasto e incomprensible, lo que indica que la sabiduría y el conocimiento de Dios son infinitos y más allá de la plena comprensión humana. Las riquezas aquí no se refieren a posesiones materiales, sino a la abundancia inagotable de la sabiduría y el conocimiento divinos. Esta sabiduría y conocimiento son valiosos y preciosos, y su profundidad indica que siempre hay más por descubrir, siempre hay más para aprender acerca de Dios y sus caminos. La sabiduría de Dios se refiere a su capacidad para ordenar todas las cosas de acuerdo con su propósito eterno y perfecto. Es una sabiduría que trasciende la lógica y el entendimiento humanos, que ve el panorama completo de la historia y la creación en su totalidad. Esta sabiduría divina no solo abarca el conocimiento de todas las cosas, sino también la comprensión perfecta de cómo todo se entrelaza en el plan redentor de Dios. Es una sabiduría que actúa siempre con justicia, amor y verdad. El conocimiento de Dios que Pablo menciona se refiere a su omnisciencia. Dios conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, desde lo más grande hasta lo más pequeño. No hay nada oculto para Él, y su conocimiento es exhaustivo y perfecto. Este conocimiento es inseparable de su sabiduría. Dios no solo sabe todas las cosas, sino que también las dirige de acuerdo con su sabiduría infinita. Este conocimiento perfecto de Dios es lo que asegura que sus planes y decisiones sean siempre correctos y justos. Pablo continúa diciendo, «Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Aquí, insondables e inescrutables indican que los caminos y juicios de Dios están más allá de la capacidad humana de comprender plenamente. Los juicios de Dios se refieren a sus decisiones y decretos, que aunque a veces son misteriosos o difíciles de entender desde nuestra perspectiva limitada, están siempre fundamentados en su perfecta justicia y sabiduría. Estos juicios incluyen tanto la manera en que Dios gobierna el mundo, como cómo administra la salvación y el juicio. La idea de que los caminos de Dios son inescrutables sugiere que, aunque podemos conocer a Dios y entender parte de su voluntad revelada, siempre habrá aspectos de sus planes y propósitos que permanecerán misteriosos para nosotros. Los caminos de Dios, que abarcan su dirección y guía en la historia, no siempre son claros para nosotros, y a menudo son contrarios a la lógica humana. Este misterio, sin embargo, no es motivo de desesperación, sino de confianza, porque sabemos que Dios es bueno y que sus caminos, aunque incomprensibles, son siempre para bien. Este versículo, en su contexto, viene al final de una sección donde Pablo ha discutido la complejidad del plan de Dios para Israel y los gentiles, y cómo Dios, en su soberanía, ha ordenado todas las cosas para la salvación de la humanidad. Ante la magnitud de este plan, Pablo no puede sino alabar a Dios, reconociendo que su sabiduría y conocimiento son infinitamente superiores a cualquier entendimiento humano. Para los creyentes, este versículo es una invitación a la humildad y la adoración. Nos recuerda que aunque podemos conocer a Dios y aprender de su palabra, hay aspectos de su ser y de sus acciones que están más allá de nuestra comprensión. Esta verdad debería llevarnos a confiar en Dios con mayor profundidad, sabiendo que, aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en su carácter y en su sabiduría perfecta. Número 20. Proverbios, capítulo 15, versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbios, capítulo 15, versículo 33, nos ofrece una enseñanza profunda y rica en significado sobre la relación entre el temor de Dios, la sabiduría, la humildad y la honra. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Este versículo encapsula dos principios fundamentales en la vida espiritual: la conexión entre el temor de Dios y la sabiduría, y la importancia de la humildad como precursora de la honra. La primera parte del versículo, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, establece que el temor de Dios es la base sobre la cual se construye la verdadera sabiduría. Este temor no se refiere a un miedo aterrador, sino a un profundo respeto,
reverencia y reconocimiento de la majestad, santidad y soberanía de Dios. Es una actitud de sumisión y reconocimiento de que Dios es supremo y que su voluntad y propósito deben guiar nuestras vidas. Este temor reverente es el comienzo de toda sabiduría, porque reconoce que el entendimiento y la verdadera perspectiva de la vida solo pueden encontrarse al estar en correcta relación con Dios. La frase es enseñanza de sabiduría indica que el temor de Jehová no solo inicia la sabiduría, sino que también es un maestro continuo de ella. Nos enseña a discernir lo que es correcto y justo, nos guía en nuestras decisiones diarias y nos ayuda a entender el mundo desde la perspectiva divina. La sabiduría, aquí, no es simplemente conocimiento o inteligencia, sino una comprensión práctica y espiritual, que guía a vivir una vida alineada con los principios divinos. Esta sabiduría afecta todas las áreas de la vida, desde las relaciones personales hasta las decisiones morales y espirituales. El temor de Dios nos lleva a buscar su voluntad y a vivir de acuerdo con sus mandamientos, lo cual, a su vez, nos forma en la sabiduría. Es una enseñanza continua, un proceso de crecimiento y madurez espiritual que se desarrolla a lo largo de la vida. La sabiduría que surge del temor de Dios es, por lo tanto, una sabiduría que se manifiesta en la obediencia, la reverencia y la vida moral recta. Es una sabiduría que nos protege del error, nos guía en el camino de la justicia y nos capacita para vivir en armonía con Dios y con los demás. La segunda parte del versículo, y a la honra precede la humildad, introduce un principio adicional sobre la dinámica de la honra y la humildad. La honra aquí se refiere al respeto, la estima y la dignidad que una persona puede recibir de los demás o de Dios mismo. Sin embargo, esta honra no es algo que se busca directamente, sino que es el resultado natural de una vida marcada por la humildad. La humildad, en este contexto, es una actitud de modestia, reconocimiento de la propia dependencia de Dios y de los demás, y una disposición a no buscar la exaltación propia. Es la virtud de considerar a los demás como superiores a uno mismo y de estar dispuesto a servir sin esperar reconocimiento. Esta humildad es la que prepara el camino para la honra, porque refleja un carácter que es moldeado por Dios y que es digno de respeto y reconocimiento. El hecho de que la humildad preceda a la honra indica que la verdadera grandeza no se encuentra en la autoexaltación o el orgullo, sino en la disposición a ocupar el lugar de un siervo, a reconocer las propias limitaciones y a someterse a la voluntad de Dios. La honra que sigue a la humildad no es simplemente un reconocimiento humano, sino una bendición que proviene de Dios, quien exalta a los humildes en su tiempo perfecto. Este proverbio nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y actitudes. Nos llama a valorar el temor de Dios como la fuente de verdadera sabiduría y a abrazar la humildad como el camino hacia la honra. Nos recuerda que la vida espiritual no se trata de buscar la gloria personal, sino de vivir en reverencia y obediencia a Dios, sabiendo que Él es quien da la sabiduría y exalta a los humildes. Además, este versículo refleja una verdad universal. Aquellos que buscan la sabiduría y viven con humildad son los que verdaderamente alcanzan la honra, no a través de sus propios esfuerzos, sino a través de la gracia y el favor de Dios. Nos enseña que el camino hacia la verdadera sabiduría y honra está marcado por una relación correcta con Dios y una actitud de humildad y servicio hacia los demás. Gracias por ver el video. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. También nos encantaría conocer tus pensamientos, así que te invitamos a dejar tus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video.